Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta de la jornada de la tarde. Le habla su profesor de física Ramón Mendoza. A mis alumnos del grado 10 les traigo la guía número 63, la guía 63, con un tema del repaso de estática. Observen ahí, siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Allí en la estática lo que queremos resaltar es el equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y sea igual a 0. Aquí nos dan un sistema, dice problema. Dado el sistema, hallar el valor de las tensiones T1 y T2. Aquí traigo ahora donde las dos tensiones tienen el mismo ángulo. Observen, el mismo ángulo. En los problemas anteriores, cuando los ángulos eran diferentes, entonces la tensión era mayor donde mayor fuera el ángulo con respecto al eje de las X. Entonces, por ejemplo, si aquí fuera 60 y aquí 30, entonces en la respuesta comprobamos que a mayor ángulo, mayor tensión realizaba, mayor fuerza, mayor newton. ¿Listo? Ahora aquí es que ambos son iguales aquí los ángulos y sostienen, observe, un peso de 100 newton. Ahí está el concepto de masa por gravedad. Trazamos sutilmente el eje de la Y, el eje de la C, que el plano cartesiano. Estos dos ángulos son iguales, por supuesto, 45 grados, eso ya lo sabemos, por ser alternos internos. Hacemos una representación y traemos los vectores, observe, T1 a 45 grados, T2 a 45 grados, hallamos las componentes T1X, T1Y a 45 grados, T2, observe, X y T2Y. Como observan, hacia abajo quedó el peso, los 100 newton. Entonces, en el eje de las X hay dos fuerzas, T1X menos T2X, porque quedaron en sentido contrario y la sumatoria debe ser igual a 0. Pero en el eje de las Y observemos que hay T1Y más T2Y, observe, sumando menos el peso que son los 100 newton. Recordemos que T1X es T1 coseno del ángulo de 45 y T2X es T2 coseno de 45 grados. Lo mismo para Y, T1Y será T1 seno de 45 y T2Y sería T2 seno de 45 grados. Lo que le quiero decir que X es con coseno y la Y es con el seno. ¿Listo? Nota, vamos a mirar ahorita la nota cuando regresemos. Observen. Entonces vamos a darle solución. Primera ley, que la sumatoria de fuerzas en X sea 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Traemos las dos que encontramos. El T1X menos T2X. Hay que restarla porque están en igual dirección pero sentido contrario. Aquí ya la vimos, mire, T1Y que va hacia arriba más T2Y menos el peso. Observen, ahí ustedes están mirando el PDF, la guía, etcétera. Y abrimos aquí T1X, mire, la misma ecuación 1 va a ser igual coseno de 45 menos T2 coseno de 45, X con coseno, observe, igual a 0. Y la de Y sería T1 seno de 45 más T2 seno de 45. Este menos lo coloca acá como positivo, igual a masa por gravedad, que son los 100 newton. La número 1 queda así, mire, resaltada. T1 coseno de 45 menos T2 coseno de 45 igual a 0. Y la número 2 queda T1 seno de 45 más T2
seno de 45 igual a los 100 newton. ¿Listo? Que es el peso. Observe aquí en la número 1, este que está negativo menos T2X lo coloco positivo, al otro lado observen. Y este coseno se cancelan, coseno de 45 y coseno de 45 se cancela, o sea, coseno de 45 que está multiplicando lo mando a dividir si quiere y cancelo. Entonces me queda que T sub 1 es igual a T sub 2. Si T sub 1 es igual a T sub 2, lo que esperábamos, ¿por qué? Porque tienen igual ángulo, entonces vamos aquí a reemplazar. Donde es T1, seno de 45 más T2, seno de 45 igual a 100, ahí reemplazamos. T1 vale ahora T2, seno de 45, más T2 que queda quieto, ya reemplacé a T1 igual a T2, seno de 45 igual a 100 newton. ¿Listo? Entonces, me queda simplemente T2 seno de 45 más T2 seno de 45 es dos veces esa cantidad, dos veces T seno de 45 igual a 100 newton. Despejamos a T sub 2. Observe, ese 2 que está multiplicando y ese seno de 45 que está multiplicando lo mandamos a dividir y aquí me queda 100 newton quieto. T sub 2 es lo mismo que tener esto, observe que es igual a T sub 1, ¿listo? Porque las dos son iguales. Hacemos el reemplazo para adquirir los valores particulares de este ejemplo. T sub 2 sería igual a 100 newton por el seno de 45 que sería 0,70, 2 por 0,70, haciendo operaciones me da 100 newton sobre 1.40 que sale de esta multiplicación. Por lo tanto, observe, por lo tanto, T sub 2, haciendo esa división, 71.42 newton, que es igual a T sub 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando el bloque es de 100 newton, los ángulos son iguales 45 y 45, observe que sí, 45 y 45, por eso lo dejas ahí sin escribirlo. Entonces cada cuerda T sub 1 y T sub 2, cada cuerda soporta una fuerza de 71.42 newton. Observe, 71.42 newton. Tomé el peso de 100, si es porcentaje entonces sería 71.42% del peso que tengas hace cada uno de las cuerdas. Listo, mire la fórmula general. T sub 1 igual a T sub 2 a masa, mire aquí está la masa por 2 por el seno del ángulo. T2, T1 igual, etcétera, al peso, masa por gravedad, sobre 2 por seno de teta, en forma general, mírelo acá. Esta es la fórmula general. Entonces, fórmula para ángulos iguales. Conclusión. Listo, ahora vamos a hacer ejemplos, simplemente variamos el ángulo teta con el mismo peso. Vamos a ver cuando el ángulo sea igual a 60 grados, ojo, y luego cuando el ángulo sea igual a 30 grados. Observe, aquí a 60 grados, mírelo, y aquí a 30 grados. Lo que vamos a variar es teta porque masa gravedad la voy a dejar 100 newton, observe, y 100 newton. ¿Listo? Tomamos la fórmula esta, observe, T1 igual a 100 newton por 2 sobre 2, perdón, seno de 60 grados, mírelo, seno de 60, haciendo operaciones, eso me da 58.13 newton. T1 igual a T2, o sea, ambos hacen la misma fuerza de 58.13 newton. ¿Cuándo? Cuando el ángulo es de 60 grados. Ahora cuando el ángulo es aquí 30 grados, observe, con el mismo peso reemplazamos nuevamente aquí. Lo que estoy variando es teta. Observe, T sub 1 igual a 100 newton, 2 seno de 30 grados ahora. Hacemos operaciones, seno de 30 grados 0,5 por 2 me da 1, 100 sobre 1 me da 100 newton. O sea, en estas condiciones cada cable hace 100 newton para soportar ese peso. Aquí solamente hacen 58 cada uno. ¿Listo? 58,13. ¿Qué observamos? Observamos que para ángulos iguales, teta, ángulos iguales, T1 es igual a T sub 2. Eso lo comprobamos ya. Y esta es la fórmula general, T sub 1 igual a T sub 2 masa, la que tenga masa gravedad,
sobre 2 seno del ángulo que tenga. Entonces, las tensiones T1 y T2 son inversas con respecto al ángulo. Es decir, a mayor ángulo, menor es la tensión. Y a menor ángulo, mayor es la tensión. Un ejemplo aquí, mírelo, para tener en cuenta, nota de cada una de las tensiones. Si el ángulo entre las dos cuerdas es 30, observe cada uno de 30, cada cuerda hace 100 newton. Estoy hablando con el mismo peso que tiene ahí. Si el ángulo lo llevamos a 45 grados iguales, cada cuerda hace 71.4 newton. Si la abrimos y la subimos a 60 grados, cada cuerda, observe, cada una hace 58.1 newton. Si es a 90 grados, elemental, observe, a 90 grados, cada cuerda hace 50 newton. Obvio, 50 y 50 me da 100 lo que está soportando. Entonces, ¿qué concluimos? Que cuando aumenta el ángulo, disminuye el valor de las tensiones. Cuando aumenta el ángulo, observe, disminuye el valor de cada una de las tensiones cuando son iguales los ángulos. ¿Listo? Bueno, chao, amén. Los ángulos pueden aumentar o disminuir. Esa es la conclusión, pero los ángulos siempre van a ser iguales entre sí para este tema. Chao, bendiciones en Cristo, amén y amén.